El IMER y Opus 94.5 FM presentan Fouetté, el lugar en donde podemos ver la música y escuchar la danza, con Liliana Mascareñas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo están? Soy Liliana Mascareñas y les doy como siempre la bienvenida a Fouetté, este espacio de Opus 94 en donde podemos ver la música y escuchar la danza. Hoy vamos a recordar al gran compositor Ludwig van Beethoven, quien naciera el 16 de diciembre de 1770 en Colonia, en Alemania. Y esta semana vamos a dedicar el programa a Beethoven, particularmente al que fuera su único ballet o prácticamente la única obra destinada a la escena. Se trata de Las criaturas de Prometeo, que en su momento además se volvió en una pieza que empezaba a transformar la forma de hacer danza. En realidad, Beethoven había compuesto un primer ballet un tiempo antes, que se llamaba el Ritter Ballet o Ballet de los Caballeros, y esto fue en 1791 mientras estaba en Bonn. Este entretenimiento, concebido para el conde Waldstein, quien incluso llegó a decir que lo había escrito, fue un logro muy modesto del compositor. Fue así apenas como un destello de lo que hubiera podido hacer como un ballet. Sin embargo, 10 años después, Beethoven recibió el encargo de hacer una partitura para un concepto que sonaba mucho más impresionante. Era un ballet pantomima sobre el tema de Prometeo, del mito de Prometeo. Esto sucede en Viena, y es que durante el reinado del emperador Leopoldo II, el ballet se había vuelto un entretenimiento muy popular en esta ciudad a través de los esfuerzos iniciales del bailarín y maestro francés Jean-Georges Noverre, quien había comisionado su famoso ballet Le Petit Rien a Mozart en París en 1778, y quien además había emprendido toda una reforma a la manera de hacer danza, descartando todos los adornos innecesarios, tanto materiales como artísticos, ¿no? En la coreografía había quitado las máscaras para dejar que el rostro de los artistas pudiera expresar emociones. Hizo una serie de propuestas que recopiló en sus famosas cartas sobre la danza y los ballets para llevar al ballet hacia un aspecto un poco más moderno. Y en estas reformas, precisamente, el rebuscado estilo italiano había sido reemplazado por una forma de danza más simple, menos extravagante, que explotaba lo dramático sobre lo meramente decorativo. Y en este contexto es que surge Las criaturas de Prometeo, que fue un ballet hecho por encargo de María Teresa de Austria. Y de esta manera, en 1801, el famosísimo Salvatore Vigano, que era un bailarín y maestro, que había sido discípulo de Luigi Boccherini y era maestro de ballet de la Corte Imperial de Viena desde 1799, y ahí se quedó hasta 1812, cuando se regresó a Italia. Otra de las características de Vigano es que él era un ferviente adepto de las teorías de Jean-Georges Noverre, que quería regresar precisamente al modelo de la pantomima de los antiguos. Y con estas ideas, con el encargo que recibe, el interés que le despertaba el mito de Prometeo, decide montar en Viena este espectáculo con la finalidad de que rompiera con la tradición del ballet como un simple divertimento y poder a través de él expresar sus ideas humanistas. Elige este tema de inspiración helenista, del mito de Prometeo, para convertirlo en un ballet heroico y alegórico. Y solicita la música a ese joven compositor, innovador, que era una estrella en ascenso, que era Ludwig van Beethoven. Dada la celebridad del coreógrafo y que el ballet estaba muy en boga en Viena, esta comisión, para la que sería su primera obra escénica, fue un gran honor para Beethoven, porque significaba un medio para hacerse reconocer como una celebridad aún fresca, ¿no? O en proceso. Y tanta emoción le causaba que de inmediato abandonó todos sus proyectos en curso.
entre ellos su segunda sinfonía, y decidió consagrarse enteramente este ballet. Y es que, bueno, finalmente Las criaturas de Prometeo, que es su opus número 43, se realizó entre la primera y la segunda sinfonía de Beethoven. Así que Beethoven se puso a la tarea de componer y creó, además de la obertura, una introducción que era pues como un vínculo entre la obertura y el inicio de la historia, y 16 números musicales. Hay quienes dijeron que era un conjunto un poco desmadejado, pero bueno, la obra en sí duraba cerca de 1 hora y destacaban además la introducción de algunos instrumentos o la forma de emplear algunos instrumentos en estos segmentos, como es el arpa, que se usaba muy poco, y un solo para clarinete, que tampoco era muy habitual. Por su parte, Viganò concibió él mismo el texto de los carteles, que daba interesantes precisiones sobre su concepción del mito, ¿no? Y, bueno, en los programas de mano y en los carteles en los que se anunciaba esta puesta en escena, que habría de estrenarse el 28 de marzo de 1801, Viganò explicaba, leo textual: los filósofos de Grecia, que sabían de lo que hablaban, explicaron el sentido de este mito. Presentan a Prometeo como un espíritu fuerte que, al haber encontrado a los seres humanos de su tiempo en un estado de ignorancia, los educa a través del arte y del conocimiento, otorgándoles principios de buena conducta. Fiel a esta fuente, el ballet presenta a 2 estatuas que van a cobrar vida y a las cuales el poder de la armonía va a volver sensibles a todas las pasiones de la existencia humana. Prometeo los lleva al Parnaso para ser instruidos por Apolo, dios de las artes, quien ordena a Anfión, Arión y Orfeo enseñarles de música, a Melpomene y a Atalia a enseñarles sobre tragedia y comedia. Asistida por Terpsícore, Pan les hace conocer la danza pastoral y de Baco aprenden su propia invención, la danza heroica. Lamentablemente, el argumento completo del ballet se perdió. No hay ninguna publicación completa del argumento, con un poco más de detalles de lo que sucedía con cada personaje, con cada artista. Pero sí se ha podido recuperar o reconstruir poco a partir de diversas fuentes, como son pues artículos, partituras anotadas de puño y letra del copista, algunas notas en el cuaderno de bocetos de Beethoven, así como de una biografía de Salvatore Viganò que se publicó en 1838. Cabe destacar que esta es la primera versión de Las criaturas de Prometeo, que fue estrenada en 1801 en Viena. 12 años después, Salvatore Viganò tenía pues poco tiempo de haber regresado a Italia, se encontraba como director de la Scala de Milán y decide volver a hacer este ballet de Las criaturas de Prometeo, pero pues hace una cosa totalmente distinta. El ballet que vamos a escuchar hoy, que es la versión de 1801, consta solamente de 2 actos, no toda la acción se desarrolla en 2 actos. Para cuando Viganò se va a Italia, decide hacer una obra enorme, como majestuosa, y la lleva a una duración de 6 actos, y en cuanto a la música, solamente conserva 2 de los 18 fragmentos compuestos por Beethoven, y se cree que él compuso o recurrió a alguien más para componer pues toda la música central, que era mucho más larga, una historia mucho más compleja en 6 actos. Pero hoy nos vamos a dedicar, por supuesto, a la primera versión, para así pues recordar este ballet creado por Ludwig van Beethoven, nacido el 16 de diciembre de 1770. Pues vamos a conocer esta historia, ¿no?, con un poco de las limitaciones que se tienen precisamente por el libreto, pero se ha podido, por lo menos a través de todas estas notas y artículos de aquí y por allá, y reconstruir pues un poco la congruencia de la música con lo que estaba sucediendo en la acción. A manera de obertura y de introducción, se presenta entonces en esta historia a Prometeo, que viene huyendo de la cólera divina bajo forma de una terrible tormenta. De esta manera entra a Prometeo corriendo a través del bosque hacia 2 figuras de arcilla que él mismo ha modelado, cuyos corazones, con mucho vigor, él aplica el fuego celestial. Sigue entonces la introducción con la tempestad, ¿no?, que se llama La Tormenta, que es una música pues más de allegro,
Y esto sirve además como un puente entre la obertura y el primer acto para, pues, como darle un poco de congruencia, ¿no?, a lo que se estaba viendo en escena seguramente. Después ya entramos al primer acto. Este primer acto es en el que Prometeo decide darle vida a estas figurillas de arcilla que él había modelado. Esto lo hace, convierte entonces a sus figuras, pues, en seres humanos, ¿no?, en un hombre y una mujer, y luego vemos como Prometeo está exhausto, se dice en las notas, estaba exhausto en una roca, recuperándose, y entonces es cuando se da cuenta de que sus figurillas no tienen ni razón ni sentimientos. Son criaturas totalmente privadas de inteligencia que se niegan a obedecerlo, al grado que en algún momento incluso Prometeo, pues, tiene la idea de acabar con ellos, de destruirlos. Empiezan, pues, a moverse incluso, ¿no? Esto es lo que lleva a la desesperación de Prometeo, con un allegro vivace, ¿no?, que estaba creado para esta escena. Estas dos figurillas de barro empiezan a moverse de manera muy torpe, tratando de escapar de Prometeo, que finalmente los atrapa y se los lleva. Vamos a escuchar, pues, este allegro vivace de las criaturas de Prometeo, el opus número 43 de Ludwig van Beethoven, en el que, bueno, se puede vivir este momento en donde las figuras que son torpes, que tienen dificultades para moverse, tratan de escapar de la ira de Prometeo, ¿no?, al leer estas intenciones que le vieron, ¿no?, de destruirlos ante su falta de inteligencia, de sensibilidad, de características de la razón humana. Es la Orquesta de Cámara Europea bajo la dirección de Nikolai Harnoncourt. Fouetté. Y ese es el primer acto, o al menos eso es lo que se tiene. Es un acto corto en donde, pues, prácticamente podemos ver nada más esta situación de la desesperación o de la desilusión de Prometeo ante lo que resultó de darle vida a las dos figuras de barro que él había creado. En el segundo acto, pues ya vamos a ver cómo Prometeo decide resolver la situación de sus dos figuras de barro. Así que por la mañana tiene la idea primero de enseñarles las frutas y las flores. Sensibles a esta belleza natural, las criaturas aceptan finalmente seguir a Prometeo hasta el Parnaso. Y es aquí en donde la escena se traslada, pues, a la Grecia central, a este monte Parnaso, que es el templo de Apolo, el dios de las artes, en donde él está ahí rodeado por sus 9 musas. Prometeo llega hasta ahí con
pues, con sus hijos, con sus criaturas, y le pide a Apolo que le ayude a